Y después de tantos meses, Mechi, de esa campaña eterna que íbamos a votar y no votábamos, que agarramos el documento y que dejarlo en casa, que toda esta situación que nos acompañó durante la pandemia, el domingo vamos a ir a las urnas a definir al candidato a intendente o intendenta que va a regir los destinos de la ciudad en los próximos 4 años, en una campaña que, lo hemos dicho, ha sido atípica y apática. Y pasó totalmente desapercibida. Y a todo esto la gente el domingo, ¿sabe qué vota? ¿Dónde se vota? ¿Cómo se vota? Hay un montón de preguntas. Muchísimas que nos pueden ir sumando. Las preguntas que tengan sobre las elecciones, nos vamos a ir a encargar, Mechi, de ir mirándola, de ir pispeando. Qué antigüedad, ir pispeando. Pispeando. Para ver qué dudas tienen los riocuartenses. A ver, ¿qué se vota? Intendente, concejales y tribunos de cuentas. Están habilitados para votar 136.001 ciudadanos, que incluyen a 331 extranjeros que sufragarán en 49 establecimientos y 463 mesas. El voto es obligatorio para mayores de 18 a 70 años, mientras que los de 16 años pueden hacerlo de manera voluntaria. Están exceptuados de ir a votar quienes formen parte de los grupos de riesgo o estén transitando por el contagio de COVID. El escrutinio. Cada centro de votación dispondrá de un dispositivo que va a tomar la imagen de las actas de cada una de las mesas y mediante red electrónica se va a enviar al centro de carga. Por primera vez se votará en una vecinal, que es San Pablo, y en el Club Banda Norte. A ver, ¿quiénes son los candidatos y candidatas a intendente? Vamos, Pablo, lo pusimos en el orden que están en la lista, ¿no? Sí. En la boleta, perdón. Pablo Carrizo, Frente Política Abierta. Guadalupe Fantín, Frente Izquierda. Lucía de Carlos, Respeto. Juan Manuel Llamosas, Hacemos por Córdoba. Gabriela Brile, Juntos por Río Cuarto. Eduardo Escopa, Riocuartenses por la Ciudad. Mario Lamberghini, Partido Libertario. Marcelo Giuvich, UCD. Bueno, ¿dónde consultar el padrón? Hay que recordar que se han modificado los lugares de votación porque estás lo más cerquita de tu casa, ¿no? Tienen que ingresar a riocuarto.gov.ar, está bien arriba y es muy sencillo. Sí, es muy fácil, sencillo para averiguar dónde votamos. En mi caso ya me cambiaron de escuela. A mí también, me pusieron una cerquita de casa. Bien, algunos datos centrales, pero lo más importante es lo que vamos a charlar con el doctor Fernando Pérez, quien es secretario de la Junta Electoral, para poder despejar las dudas y poder ir con tranquilidad a votar el próximo domingo. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. A ver, vamos a intentar recuperar el audio. No lo escuchamos nosotros. Doctor, ¿nos escucha usted bien? Yo los escucho muy bien. Sí, bueno, ahí lo escuchamos, vamos a intentar subir el retorno, tenemos muy bajito el retorno. Doctor, lo primero que le queremos consultar es, ¿entienden que están dadas las medidas sanitarias, las condiciones adecuadas para que los riocuartenses puedan ir con tranquilidad a votar este domingo? A ver, se ha venido trabajando fuertemente desde... Recordemos que este proceso electoral se suspendió en 2 oportunidades. No obstante eso, hemos podido capitalizar ese tiempo para transformarlo en distintas medidas de acción que tengan que ver con, por un lado, posibilitar obviamente el derecho a votar y a ser elegido, pero así también transformar o procurar que estas elecciones sean realizadas de la manera más seguramente posible, teniendo en cuenta este nuevo factor que se introdujo en el proceso electoral, que es la cuestión sanitaria. Bueno, doctor, lo decíamos al comienzo, hay que, como siempre, hay que con tiempo mirar el padrón electoral, porque han cambiado las escuelas en la mayoría de los casos, porque ahora se ha utilizado un padrón georreferenciado, ¿es así? Doctor, ¿nos escucha? Efectivamente, ese fue tal vez uno de los cambios más significativos. Claro. ¿Se escucha? Sí, sí. Bien, perdón. No, les decía que ese tal vez fue uno de los cambios más significativos, una de las primeras medidas incluso que marca el protocolo sanitario, este padrón georreferenciado que con la colaboración de la Universidad Nacional de Río Cuarto permitió ubicar a todos los riocuartenses que están en el padrón, ubicar los establecimientos de votación, cruzar esos datos y permitir, por supuesto que es un sistema perfectible y que algún error puede llegar a tener, pero en términos generales permite que el elector
vote en el establecimiento más próximo a su domicilio, al domicilio que figura en su DNI. Y de esta manera acortar las distancias y a partir de ahí modificar la Carta Marina, es decir, a partir de ahí se amplió significativamente la cantidad de establecimientos para diseminarlo a lo largo del mapa de Río Cuarto y permitir además una menor concentración de personas. Doctor, le voy a pedir mucha celeridad para que podamos responder las muchas preguntas, consultas que nos están llegando y que tienen que ver también con lo que va a ocurrir el domingo. A ver, la primera, ¿quiénes están exceptuados de votar? Nosotros hacíamos una referencia. Aquellos que forman parte de grupos de riesgo o que estén transitando por la enfermedad no tienen que ir a votar o pueden no votar. En realidad es personas de más de 70 años, sí, aquellos que estén a más de 200 kilómetros de la ciudad de Río Cuarto, aquellos que estén transitando una enfermedad o causa de fuerza mayor, a lo que debemos agregarle además estos factores de riesgo de COVID-19, los que estén en grupos de riesgo. Bien, doctor, es obligatorio el voto, como siempre, pero acá nos preguntan qué pasa si no voy a votar. Estamos en pandemia, nos dice un televidente. Bueno, aquellos que, insisto, estén en grupos de riesgo, ahí ya tenés que ampliar el rango de edad. Personas de más de 60 años tienen el derecho de ir a votar, pero no tienen la obligación. Por ejemplo. Bueno, tenemos, la verdad, muchas dificultades técnicas en la conexión, lamentablemente. Vamos a intentar recuperarlo porque es central, al menos si no telefónicamente, para poder explicar estas claves, si no se hace muy difícil, ¿no? Para que la gente lo pueda asimilar. Un dato central es que aquellos que forman parte de los grupos de riesgo, ya sea porque tienen más de 60 años o porque sufren alguna patología compatible con la situación del COVID, tienen el derecho a votar, pero no la obligación. Claro. Pueden no ir y la manera de explicarlo es simplemente a través de un mail. Envían, una vez que concluya la elección, envían un mail a la Junta Electoral, explican las condiciones y con eso ya está justificado el no voto. Este es un tema central. También otro aspecto que queremos explicar, doctor, está relacionado con los documentos, porque nos consultaban con qué documento se puede votar el domingo. Bueno, ahí se nos está perdiendo la conexión. Veamos si lo podemos hacer vía telefónica, porque si no se nos va a ir mucho el tiempo. Más simple. Lo que señalábamos en relación al documento, porque nos explicaba esto el doctor Fernando Pérez, está vinculado con que se puede utilizar un documento posterior al que aparece en el padrón. Por ejemplo, vos tenés un duplicado, pero vas con un triplicado, podés votar. Pero no podés ir con un documento que sea anterior al que aparece. Doctor, ¿lo estoy explicando bien? No, tenemos una dificultad. No intentemos más por internet. No. Porque ya hemos pasado varios minutos. Hagámoslo por teléfono. Así lo podemos resolver rápidamente. Lo decíamos que eso era importante porque tiene que ver con la situación del DNI que podemos utilizar, ¿no? No puede ser un documento anterior al que aparece allí, en el que está en el padrón, Meche, que ese es un dato sustancial porque a veces agarramos el primero que tenemos a mano. No, claro. Tiene que ser el que estamos utilizando ahora o uno posterior. Y otra pregunta que nos están haciendo, Pablo, también es importante sobre la boleta. Si hay una boleta única de sufragio, que hay que tildar con una lapicera del candidato. Bueno, la explicación de cómo se vota. Claro, bueno, ahí vamos a explicarlo apenas retomemos el contacto con el doctor Fernando Pérez, el modo en el que nosotros vamos a encontrar una boleta única, ¿no? Donde van a aparecer las 7 listas, las 8 alianzas, perdón. 8. Y uno va a poder votar o el partido completo, la alianza completa, es decir, vos votás intendentes, el renglón completo. Claro, y tildás al comienzo. Y ahí votás la lista completa. O podés votar, por un lado, intendente y concejales, y por otro, tribunal de cuentas. Está bien. Lo que no podés votar es concejales aparte del intendente o intendenta. Eso está junto, claro. Junto. En la misma, intendentes e intendenta, junto a los concejales, están allí en el mismo tilde. Hemos recuperado por vía telefónica el contacto con el doctor Fernando Pérez. Doctor, ¿nos escucha bien?
Me escucha perfecto, les pido disculpas, no sé qué está pasando con la conexión. Bueno, suele pasar, Internet a veces nos juega una mala pasada. Lo decíamos, doctor, pero ayúdenos a explicarlo un poco más. ¿Cómo se vota el domingo? Hay una lista, una boleta única y se puede votar una lista completa, intendentes o concejales, o bien también aparte Tribunal de Cuentas. Excelente. Tenés 3 tramos. Un primer tramo, que es el voto lista completa. Con un tilde, cruz, círculo, en ese cuadrado se vota la lista completa de ese partido o alianza. Y si no, tenés la alternativa de votar 2 tramos distintos. Un tramo que integra concejales e intendentes y otro tramo que integra tribunos de cuenta. Se puede marcar un tilde en un tramo correspondiente a un partido y un tilde correspondiente en un tramo correspondiente a otro partido. Lo que no se puede hacer, que eso implica el voto nulo, es poner 2 tildes de 2 partidos distintos en el mismo tramo. Muy bien, doctor. Bueno, acá nos están preguntando, ya vamos a hablar en detenimiento en un ratito, pero además de la votación para autoridades, ¿hay que votar un referéndum también, nos dice la gente? Efectivamente. La autoridad de mesa le va a proporcionar al elector 2 boletas. Una boleta, que es lo que le llamamos la BUS, que es una boleta tamaño oficio, a color, donde están claramente identificadas las 8 fuerzas que compiten por cargo municipal. Y otra boleta, también tamaño oficio, blanco y negro, en donde hay 2 preguntas, ¿sí? Una por cada artículo que se modifica en la Carta Orgánica, con simplemente 2 casilleros por sí o por no. Es decir, si el elector está o no está de acuerdo en modificar estos 2 artículos. Uno de los artículos tiene que ver con adelantar las sesiones ordinarias del Consejo, adelantarlas a febrero. Se les consulta al elector si está o no de acuerdo en modificar esto. Y la otra pregunta es si está de acuerdo en la creación de una Junta Electoral Permanente, un casillero por sí o por no. Doctor, ¿de qué manera se justifica el no ir a votar? Recién comentábamos, no es que se tiene que hacer de manera presencial o ir a la policía como se hacía en otros momentos, alcanza con enviar un mail después de la votación, después de la elección. En realidad mereces una aclaración. El trámite no es presencial ante la Junta Electoral, es decir, yo puedo justificar la no emisión del voto enviando un mail a juntaelectoral@riocuarto.gov.ar, para lo cual tengo 60 días desde el acto electoral, pero sí debo acreditar esa no emisión del voto con la documentación que corresponda. Por ejemplo, si estoy en una causa de enfermedad o fuerza mayor, con un certificado médico, o por ejemplo, si tengo más de 70 años y no quise ejercer mi derecho a votar, con una fotocopia del DNI, por ejemplo. O sea, hay que acreditarlo con documentación pertinente, pero sí el trámite puede ser directamente por mail. Doctor, otra pregunta. Para las personas que han sido convocadas para estar en mesas de votación como fiscales, ¿hay que esperar una nueva convocatoria o sigue vigente la convocatoria que hicieron en un principio, cuando la votación iba a ser, las elecciones iban a ser en otra fecha? Convocados para autoridad de mesa. Sí. Perdón que te corrija. Autoridad de mesa, no, está bien. La notificación que llegó en marzo hay que desestimarla porque era una notificación en base a una carta marina, es decir, una cantidad de colegios y mesas totalmente distinta. Luego se modificó el padrón, se hizo un nuevo sorteo de autoridades de mesa y esa notificación ha llegado entre el 9 y el 10 de noviembre por notificación del Correo Oficial de la República Argentina. Esa es la notificación que produce efectos. Perfecto. Doctor, para ir a votar, barbijo, el documento y el resto lo vamos a encontrar ahí en la escuela. Exacto. Barbijo, que es de uso obligatorio, el documento para identificarse, recuerden que tiene que ser el documento que figura en el padrón o uno posterior, ¿sí? Y vale la aclaración, para aquellos que hayan hecho el trámite del documento digital, es apto para identificar la identidad del elector. Se recomienda llevar un bolígrafo propio. Si así no lo hiciera el elector o no tuviera, la autoridad de mesa le proporcionará uno previamente sanitizado. El resto de los elementos de bioseguridad, alcohol en gel, alcohol 70-30, bandejas sanitizantes para el calzado, todo eso ya está en el colegio. Perfecto, doctor. Habrá distanciamiento, que la gente se quede tranquila. Exacto, y hay muchas personas que van a colaborar con el acto electoral
para que así sea y se cumplan estas normas que ha marcado el protocolo sanitario. Doctor, ingresa una sola persona, ingresa solo el votante a la escuela. Viste que a veces se da que vas acompañado con los chicos, porque no los podés dejar. No se puede, es una sola persona la que puede ingresar. Más allá del proceso electoral, en términos generales se está recomendando algunas medidas de acción sanitaria. Eso, sí, si puede el elector, por supuesto que después hay casos de fuerza mayor, pero que el elector se recomienda que concurra solo al establecimiento, el ingreso va a ser rápido, vota y ya no se permite, eso sí, quedarse dentro del establecimiento, cuestiones de las conversaciones. La idea es votar y retirarse del establecimiento lo más rápido posible. Claro. Sí. Doctor, queremos agradecerle muchísimo este contacto. Vamos a estar atentos a lo que ocurra este domingo con un proceso eleccionario clave. Lo último que le quiero consultar, el escrutinio, ¿están dadas las condiciones como para que nos quedemos tranquilos, ¿no? Más allá de las suspicacias que ocurrieron en las últimas horas? Sí, por supuesto. Es un sistema que ha sido conversado con todos los partidos políticos. Esta cuestión del trascendido, sinceramente no me quiero hacer eco de eso, pero era un planteo absurdo. El escrutinio se va a hacer en la mesa, como tradicionalmente ha sido, con un sistema de transmisión de datos ágil, con salas de revisión acá en Río Cuarto, y las urnas se van a trasladar inmediatamente, una vez culminado el escrutinio, desde los establecimientos, con custodia policial hasta el Salón Blanco de nuestro Palacio Municipal en la ciudad de Río Cuarto. Perfecto. Como siempre ha sido así. Doctor, le agradecemos muchísimo este contacto. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Abrazo. Que tengan muy buen día. Igualmente. Buen día. Bueno, un elemento más que se suma, Mechi, es que habrá una página oficial aportada por el correo, que esto se va a conocer durante